Buenas noches. Hoy quiero recordar que la semana pasada, el 9 de mayo, se celebró en Rusia el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, que ellos denominan así a la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, la victoria fue de los aliados, juntamente de los países aliados, juntamente de la Unión Soviética, con Estados Unidos, Inglaterra y los otros aliados. Bien, no obstante, quiero puntualizar que los que combatieron contra Alemania, Alemania y sus aliados, que era Alemania nazifascista y sus otros aliados europeos, eh, fueron los pueblos de la Unión Soviética. Digo pueblos porque no solamente eran los rusos, sino la Unión Soviética estaba constituida por 15 repúblicas. Obviamente la masa crítica fueron la federación, en ese momento era la República Soviética Rusa, pero también hay que estar Ucrania y Bielorrusia y los países de Europa de Asia Central. Kazajstán, Tayikistán y los Están de Asia Central. Los países del Báltico, que también comprendía la Unión Soviética, es un tema aparte, porque esos países estaban muy infiltrados por Alemania y especialmente por las ideologías nazistas y fascistas. Bien, hace 20 años hice un trabajo monográfico y quiero leer algunas partes para rendirle homenaje a la Unión Soviética por el Día de la Victoria, el 9 de mayo de 1945, cuando capituló incondicionalmente Alemania. Voy a leerlo brevemente. La introducción. La guerra es la prueba de todas las fuerzas económicas y orgánicas de una nación. Lenin. La Unión Soviética en general y Rusia soviética en especial dieron prueba fehaciente de la presente afirmación. En la Gran Guerra Patria, así llamada por el pueblo ruso, a la Segunda Guerra Mundial, el elemento relevante, a mi juicio, es muy simple. La Unión Soviética resistió el ataque del ejército más poderoso del mundo en ese tiempo. Contraatacó y lo expulsó de la Unión Soviética. Lo persiguió hasta Berlín y lo destruyó, obligándolo a capitular incondicionalmente. Al mismo tiempo, liberó a varias naciones del yugo y la esclavitud nazi y de sus propias minorías dominantes. Todo eso no se hubiera podido realizar sin la unidad total del pueblo y sus fuerzas armadas, la conducción del Partido Comunista y su comandante en jefe, José Stalin, y sus colaboradores militares, políticos y civiles. El heroico esfuerzo realizado en la Segunda Guerra Mundial por todo el pueblo de la Unión Soviética quedará como uno de los logros más importantes del siglo XX. Demostró la superioridad moral, material y de la ciencia y arte militar de la sociedad socialista sobre las naciones nazifascistas que intentaron destruir justamente a ese tipo nuevo de sociedad. Algunos antecedentes breves. En la década del 30 se completó el primer plan quinquenal, se cumplió el segundo y se inició el tercero, que se interrumpió en el año 1941.
Esos planes ejecutaron la industrialización acelerada de un país atrasado con respecto al resto de Europa, permitiendo obtener acero de alta calidad, energía y comunicaciones. La industria pesada, convertida rápidamente a uso militar, permitió derrotar a la monstruosa máquina militar germana, servida por la industria de Europa esclavizada. De un país agrario pasó a ser un país industrial, poderoso y autónomo, permitiendo elevar al máximo la capacidad de defensa. Este hecho lo tuvieron que reconocer los políticos y militares de los países aliados, tanto como los enemigos. Los especialistas diseñaron nuevos modelos de armas, de artillería y otros calibres. En 1938 inventaron un lanzacohetes, posteriormente los famosos Katyushka. Tropas de paracaidistas, ingenieros y químicas, la Fuerza Aérea con los diseñadores Grigorovich, Tupolev, Polikarpov y Lushin, quienes crearían los magníficos aviones que se destacarían en la Fuerza Aérea. Los nuevos centros de enseñanza militar se agregaron a los existentes, además de las escuelas superiores y técnicas. La ciencia militar llevó a cabo grandes realizaciones de operaciones de frente y de ejército. Se perfeccionó la estructura organizativa del Ejército Rojo. Para el comienzo de la guerra, el ejército tenía 303 divisiones, de las cuales 81 estaban en formación. Aunque todo ese proceso faltaba tiempo para completar la preparación, pues el esfuerzo social estaba dedicado básicamente a la construcción de la industria y la agricultura para los tiempos de paz. Al contar con una mayor capacidad industrial y científica, se logró lo que en décadas anteriores era inexistente. Después de casi 2 años de invadir y ocupar Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Hungría, Alemania pudieron disponer de todos sus recursos y asimismo querían apoderarse de las inmensas riquezas materiales de la Unión Soviética, que le asegurarían la posesión por tiempos indeterminados de la totalidad de Europa hasta los Urales, el Cáucaso y Medio Oriente. Para conseguir esa meta, Hitler y sus generales elaboraron un plan conocido como Barbarroja, por medio de un ataque relámpago Blitzkrieg, que tanto resultado les dio en los Países Bajos y especialmente en Francia, que capituló rápidamente y cierta parte de esa nación cooperó con los alemanes. Alemania movilizó cuantiosos recursos, 153 divisiones de infantería, 19 divisiones blindadas, 14 motorizadas, 29 divisiones y 16 brigadas de los países aliados fascistas, un total de 5.500.000 soldados, 3.700 tanques, 4.900 aviones, 48.000 piezas de artillería. El 22 de junio de 1941 lanzó el ataque en 3 ejes, uno dirigido al norte, otro al centro y otro al sur, con los grupos del ejército A, B y C, cuyos objetivos principales eran Leningrado, hoy San Petersburgo, Moscú al centro y Stalingrado al sur. Ninguno de los 3 grupos pudo conseguir sus objetivos. Intentando destruir al ejército rojo en el centro del país,
con un avance rápido, de la misma forma que lo habían hecho en Francia y en Polonia, o sea, una acción ofensiva en un tiempo. Pero aquí se encontró con el Ejército Rojo y su doctrina de defensa, lo que no permitió la consumación completa del ataque relámpago de los alemanes, que fracasaron rotundamente. La técnica militar se esfuma si no reposa en condiciones políticas sanas. La Unión Soviética, por sus condiciones sociales, pudo dar la mayor expansión a las Fuerzas Armadas. La situación político-moral del Ejército Rojo fue elevada, aún en los momentos más difíciles que fueron los primeros meses de la guerra. La forma soviética defensiva fue superior, cediendo espacio, pero con contraataques, desgastando al enemigo, organizando destacamentos de los guerrilleros en la retaguardia. Es evidente que la defensa soviética era una forma defensiva particular, una que agota, destruye y aniquila al enemigo. La defensa de Kiev, Odessa, Kalinin y otras ciudades es un ejemplo de lo dicho. En 1941 se creó en Moscú el Comité de Defensa y comenzó una movilización nacional. En Moscú las fuerzas alemanas no pudieron llegar y fueron rechazados. Las acciones militares en Stalingrado, la defensa de Stalingrado, y fueron derrotados rotundamente. La lucha sostenida incesantemente durante más de 2 meses por tierra tiró por tierra los planes del enemigo. La heroica defensa de Stalingrado mostró al mundo las cualidades morales y combativas de las tropas soviéticas, su tenacidad inquebrantable y su heroísmo en masa. Para evitar el derramamiento inútil de sangre, el 8 de enero de 1943 le presentaron a las fuerzas invasoras un ultimátum, siendo rechazado. Continuó el ataque a las fuerzas alemanas, siendo derrotadas totalmente, y en su parte del cuartel general, el Consejo Militar del Frente del Don comunicó a las 16 horas, el 2 de febrero del año 1943, la total derrota y aniquilamiento de la agrupación enemiga del frente de Stalingrado. Fue la peor derrota que había sufrido hasta ese momento el ejército alemán. El desastre de los alemanes en Moscú fue el comienzo, y la colosal victoria en Stalingrado ratificó el viraje radical en la marcha de la guerra. Por la defensa de Stalingrado fueron condecorados 707.000 participantes, y la ciudad recibió el título de ciudad héroe. El enemigo en ese lapso tuvo 800.000 bajas, perdió 2.000 tanques, 10.000 piezas de artillería y 3.000 aviones. Esto permitió pasar a la ofensiva general bajo la conducción de los jefes tan destacados como Vasilievsky, Batutin, Voronov, Eryomenko, Zhukov, Malinovsky, Rokossovsky, Chuikov, Shumilov y otros. El otro eje de ataque, que fue al norte, la ciudad de Leningrado, que hoy San Petersburgo, estaba asediada desde 1941. Y las acciones duraron hasta 1943. Finalmente, el 27 de enero de 1944, cesó el bloqueo. 650.000 personas murieron, la mayoría de hambre. Las raciones de alimento eran muy escasas, pero la ciudad continuó viviendo
y muchos se rehusaron a ser evacuados. La memoria colectiva de esos años quedó grabada en los habitantes de esa ciudad y en todo el pueblo ruso. Otra gran victoria fue la victoria en el Arco de Kursk. Entonces, la victoria del Arco de Kursk, la victoria de Leningrado y Stalingrado, creó las bases para el contraataque y la expulsión de las fuerzas invasoras alemanas y nazifascistas. Voy a hacer algunas conclusiones para hacerlo esto un poco más breve. Podemos observar a lo largo de esta terrible guerra el carácter de un pueblo cuando defiende su tierra y su estilo de vida, y en el caso contrario cuando otro pueblo, dominado por ideas delirantes, nazifascistas, de supremacía racial y de odio a otros pueblos, a quienes quiere subyugar y esclavizar, les falta el valor moral y regresan a comportamientos inhumanos, difícil de explicar por la razón. Fracasaron sus teorías militares. Quedó demostrado que el carácter soviético de la defensiva estratégica y la ofensiva fueron netamente superiores, que el pueblo soviético encaró con serenidad y coraje la guerra total a que le fueron impuestos por una invasión y una guerra no deseadas. Demostraron que de ser una nación agraria en 25 años de experiencia socialista, pasaron a ser una potencia industrial, que les permitió sobrevivir el feroz ataque e imponerse al enemigo, liberando al mismo tiempo varios países europeos y consolidándose como una potencia militar e industrial. Como una sociedad amante de la paz y de la justicia social, sus enemigos recibieron una fuerte lección ejemplar. En total, Alemania fascista perdió, entre muertos y heridos, 13.600.000 hombres, de los cuales 10 millones de oficiales y soldados correspondieron al frente soviético-alemán. En la lucha contra el fascismo, la Unión Soviética sufrió el mayor número de víctimas y pérdidas materiales. Las tropas alemanas y sus aliados destruyeron 1.710 ciudades, más de 70.000 poblados y aldeas. Volaron y redujeron a cenizas 32.000 empresas industriales. Más de 26 millones de soviéticos perdieron la vida bajo los escombros de aldeas y ciudades. Miles de personas fueron fusilados o torturados en los campos de concentración. Sobre las pérdidas y el sufrimiento humano del pueblo ruso y su ejemplo de su alta moral y resistencia quedan para siempre en la historia de la humanidad, no teniendo yo palabras para expresar mi profundo dolor y mi admiración por la totalidad del pueblo soviético en general y el ruso en especial sobre lo que fue la así llamada Gran Guerra Patria, que se conmemoran todos los años el 9 de mayo, y este año fue el 74 aniversario de ese evento histórico. Bien, quise leer algo que había escrito yo hace 20 años con respecto a lo que fue el frente ruso-soviético y contra Alemania, y fueron el choque de dos pueblos con dos ideologías totalmente contrapuestas, y bueno, venció quien realmente tenía que vencer en una guerra justa. Ahora bien, quiero agregar a lo dicho que a veces pienso que las lecciones de la historia tal vez no son tales,
y se sigue amenazando los pueblos, los estados, con otro tipo de guerras, ya con armamento inmensamente, infinitamente más poderoso y peligroso. Y parecería que en el siglo pasado, en las dos guerras mundiales, que murieron 80 millones de personas, 80 millones de seres humanos en muertes violentas, terribles, más la destrucción. Pareciera que no hemos aprendido nada. Y estamos en la actualidad con las amenazas. En este caso, Estados Unidos amenaza en forma permanente a otros países. La Unión Soviética ya no existe más, se disolvió. Lo que así llamaban el peligro del comunismo. Aparentemente eso ya no tendría que existir, tendría que existir la paz universal capitalista. Y ya vemos que no es así. Se siguen porque lleva en sí mismo el sistema, y lamentablemente desde el punto de vista antropológico, parecería que llevamos la semilla de nuestra propia autodestrucción. Y se siguen con las guerras, y se siguen con las amenazas, pero ahora con un peligro enorme, catastrófico. Y no hemos podido resolver esos problemas, y ahora tenemos el problema del clima, que tampoco lo estamos resolviendo, y son las dos grandes amenazas que tiene la humanidad. Y el mundo sigue, y a veces en esta deriva evolutiva, parecería de que no se llega a poder realizar los deseos de la armonía entre los hombres y entre los pueblos. Y eso es la lamentable conclusión. Casi como si estuviéramos bailando en el Titanic. Espero equivocarme. Y estas palabras y esta pequeña lectura lo hago en honor al pueblo soviético. Y algún día la historia los reivindicará. Buenas noches y muchas gracias.